Queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo Jesús, Dios los bendiga a todos. Hoy es un día muy especial, es el Día de la Madre. Es el Día de la Madre dolorosa, la madre que está esperando esas promesas de su Hijo Jesús, de que iba a resucitar, y ella fue la primera, ¿no?, en saber de que eso iba a suceder. Y ella fue la primera que confió, ¿no? Es la primera mujer de fe. Es la que nos da el ejemplo a seguir. María, la mujer de fe. María, la mujer de la entrega. María, la mujer del sí, ¿no? Jesús, en todas las circunstancias de su vida, en la alegría, en el dolor. Y en este momento tan particular, después de que su Hijo fue atravesado, fue triturado, fue desfigurado por nuestros pecados, y ella participando en esa obra de la redención, ¿no?, nos acompaña desde ese día de que Jesús la entregó a Juan, y en Juan estamos todos nosotros. Nos acompaña como madre a cada uno de nosotros. Es la madre del silencio, es la madre del dolor, es la madre que guarda todas las cosas en su corazón, ¿no? Que sabe contemplar, que sabe meditar y que sabe guardar silencio cuando hay que guardarlo, y que sabe decir la palabra justa cuando hay que decirla. En el Evangelio no vemos muchas palabras de María, prácticamente ninguna, ¿no? Pero las palabras que sí figuran en el Evangelio son las más importantes, ¿no? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Una de las más importantes que nos deja, que se deja constancia en las Sagradas Escrituras. Pero seguramente que nuestra Madre Santísima habrá tenido muchos diálogos prolongados con su amado Hijo durante esos 30 años de ocultamiento, ¿no? Y Jesús seguramente le reveló muchas cosas que obviamente quedaron guardadas en su corazón, en el corazón de la Madre y en el corazón del Hijo. Tantos recuerdos, tantos momentos, ¿no? Preciosos, que son como imágenes, como postales que nos pueden ayudar a contemplar. Y ustedes saben que la Beata Catalina Emmerich, ayer estuvimos haciendo un rosario sobre el relato de la dolorosísima pasión de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a las visiones de Ana Catalina Emmerich, que nos pueden ayudar, hermanos. La lectura de estos relatos nos pueden ayudar a meternos en este misterio, ¿no? Y en el día de hoy me gustaría regalarles dos imágenes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, posteriores a la muerte de Jesús, ya que estamos en este sábado santo, ¿no? Me gustaría regalarles la imagen de la conversión de Longinos o Longinos, y luego el descendimiento de la cruz. Bueno, ustedes saben que era costumbre de ese momento que a los crucificados que todavía no habían muerto se les quebraba las piernas, ¿no? Para hacer más rápida esa muerte, ¿no? Para que no sufran más, digamos. En fin, hay una parte aquí que nos va relatando Catalina y nos dice lo siguiente. Mientras tanto, el silencio y el duelo reinaban sobre el Gólgota, ¿no? En el momento de la crucifixión de Jesús, y Jesús ya estaba fallecido, ¿no? Ya había dado su último grito, su último suspiro. El pueblo atemorizado se había dispersado. María, Juan, Magdalena, María, hija de Cleofás, y Salomé estaban de pie o sentados enfrente de la cruz, la cabeza cubierta y llorando. Algunos soldados estaban recostados sobre el terraplén que rodeaba la llanura. Casio a caballo iba de un lado a otro. El cielo estaba oscuro y la naturaleza parecía enlutada. Pronto llegaron 6 alguaciles con escalas, azadas, cuerdas y barras de hierro para romper las piernas a los crucificados. Cuando se acercaron a la cruz, los amigos de Jesús se apartaron un poco, y la Virgen Santísima temía que ultrajasen aún el cuerpo de su Hijo. Aplicaron sus escalas a la cruz para asegurarse de que Jesús estaba muerto. Habiendo visto que el cuerpo estaba frío y rígido, lo dejaron y subieron a las cruces de los ladrones. 2 alguaciles les rompieron los brazos por encima y por debajo de los codos con sus martillos, y otros
les rompió las piernas y los muslos. Gestas daba gritos horribles y le pegaron 3 golpes sobre el pecho para acabarlo de matar. Dimas dio un gemido y murió. Fue el primero de los mortales que volvió a ver a su Redentor. Desataron las cuerdas, dejaron caer los cuerpos al suelo, los arrastraron hacia el bajo que había entre el Calvario y las murallas de la ciudad, y allí los enterraron. Los verdugos dudaban todavía de la muerte de Jesús y el modo horrible con que habían quebrado los miembros de los ladrones. Hacían temblar a las santas mujeres por el cuerpo del Salvador. Mas el oficial inferior Casio, hombre de 25 años, muy activo y atropellado, cuya vista endeble y cuyos ojos viscos excitaban la mofa de sus compañeros, recibió una inspiración súbita. Me gustaría que presten atención en este cuadro que voy a relatar ahora sobre cómo este oficial inferior, como nos relata el texto, ¿no? Dice, él llega a convertirse, ¿no? Fue el que traspasó a Jesús, ¿no? La ferocidad dice, se paró ante la cruz del buen ladrón y la de Jesús, y tomando su lanza con ambas manos, la clavó con tanta fuerza en el costado derecho del Señor, que la punta atravesó el corazón un poco más abajo del pulmón izquierdo. Cuando la retiró, salió de la herida una cantidad de sangre y agua que llenó su cara como un baño de salvación. Y de gracia se apió, se arrodilló, se dio golpes de pecho y confesó a Jesús en alta voz. La Virgen Santísima y sus amigas, cuyos ojos estaban siempre fijos sobre Jesús, vieron con inquietud la acción de este hombre y se precipitaron hacia la cruz dando gritos. María cayó en los brazos de las santas mujeres como si la lanza hubiese atravesado su propio corazón, mientras que Casio de rodillas alababa a Dios, pues los ojos de su cuerpo y de su alma se habían curado y abierto a la luz. Todos estaban conmovidos profundamente a la vista de la sangre del Salvador, que había corrido en un hoyo de la peña al pie de la cruz. Casio, María, las santas mujeres y Juan recogieron la sangre y el agua en frascos y limpiaron el suelo con paños. Casio, que había recobrado toda la plenitud de su vista, estaba en humilde contemplación. Los soldados, sorprendidos del milagro que se había operado en él, se hincaron de rodillas, dándose golpes de pecho y confesaron a Jesús. Casio, bautizado con el nombre de Longinos, predicó la fe como diácono y llevó siempre la sangre de Jesús sobre sí. Se había secado y se halló en su sepulcro, en Italia, en una ciudad a poca distancia del sitio donde vivió Santa Clara. Hay un lago con una isla cerca de esta ciudad. El cuerpo de Longinos debe haber sido transportado a ella. Los alguaciles, que mientras tanto habían recibido orden de Pilatos de no tocar el cuerpo de Jesús, no volvieron. Todo esto pasó cerca de la cruz, un poco después de las 4, mientras José de Arimatea y Nicodemo buscaban lo que era necesario para la sepultura de Jesús. Pero los criados de José, habiendo venido a limpiar el sepulcro, anunciaron a los amigos de Jesús que su amo iba a quitar el cuerpo para ponerlo en un sepulcro nuevo. Entonces Juan volvió a la ciudad con las santas mujeres para que María pudiera reparar un poco sus fuerzas y también para llevar algunas cosas necesarias para el entierro. La Virgen Santísima tenía una pequeña habitación en los edificios contiguos al cenáculo. No entraron por la puerta más inmediata al Calvario, porque estaba cerrada y guardada al interior por los soldados, que los fariseos habían puesto, sino por la meridional que conduce a Belén. Bueno, hasta aquí llegamos con el relato de la conversión de Longinos, ¿no? Que Longinos es el nombre que se va a poner luego de ser bautizado, ¿no? El nombre de bautismo, digamos. Cómo esa sangre preciosa de Jesús que cae sobre su rostro
logra, ¿no? Le alcanza esa compunción de corazón, que es lo que hablamos un poco en estos programas, de lo que es la compunción, lo que es la conversión, cómo él alcanza a sentir cómo esas capas más duras de su corazón son reblandecidas por el amor y la misericordia de Dios, por la sangre bendita de Jesús, que no es como decir la sangre de un fallecido, ¿no? Sino que es la sangre de nuestro mismo Dios y Señor, de nuestro Creador, de nuestro Salvador. Una reflexión que me gustaría compartir con ustedes es que Jesús es todo de María, ¿no? También en su parte física. De alguna manera esa sangre preciosa que brota del costado de Cristo también es la sangre de la madre, ¿no? En cuanto a que Él recibió de su madre su ser físico, ¿no? Fue formado en el vientre de nuestra Madre Santísima sin participación de un hombre, ¿no? Sino que fue el Espíritu Santo quien hizo la obra de la encarnación. Por lo tanto, también ese cuerpo y esa sangre tienen esa participación de la madre, ¿no? Y es algo hermoso pensarlo de esta manera, ¿no? Como María participa porque esa carne bendita es la que se engendró en el vientre santísimo de la Virgen, ¿no? Y por otro lado, este hombre, ¿no? Que no se esperaba de ninguna manera esa intervención divina, no se esperaba de ninguna manera esa intervención divina, pero que de alguna manera seguramente algo en él había, alguna apertura de corazón, una rendija por donde el amor de Dios infinito, en ese momento era la hora de la misericordia, en ese momento era la hora de la gran misericordia por el mundo entero, donde este misterio de la iniquidad fue derrotado, ¿no? El misterio de la maldad, que aún hoy podemos decir pareciera que prevaleciera el mal, ¿no? Pero sabemos bien quién triunfó desde ese instante de la hora de la misericordia, que Cristo aplasta la cabeza, ¿no? Y que es el nuevo Adán y la nueva Eva, nuestra Madre Santísima, que aplastan la cabeza del dragón. Por eso es importante poder contemplar en el día de hoy esta imagen, este silencio, y acompañar a María también con nuestro silencio, acompañar a María también con nuestra oración, acompañar a María también con nuestra contemplación profunda, ¿no? De este misterio de la cruz. Es necesario que después de haber atravesado tal vez momentos de dolor en nuestra vida, de pérdidas de familiares o de dolor, ¿no? Por cualquier otra circunstancia, podamos tener ese proceso de silencio para poder discernir qué es lo que nos quiso enseñar el Señor a través de esa crisis, de esa pérdida, de esa enfermedad, de esa situación. Es necesario esos espacios de silencio. Por eso María nos da ejemplo, ¿no? Ella guardaba todo en su corazón y en ese silencio contemplativo escuchaba la voz de su Hijo, ¿no? Y me gustaría ahora leerte también el relato del descendimiento de la cruz, ¿no? De cuando Jesús fue descendido de la cruz. Y dice así, dice: mientras la cruz estaba abandonada y rodeada solo de algunos guardias, vi 5 personas que habían venido de Betania, por el valle, a acercarse al Calvario, elevar los ojos hacia la cruz y alejarse furtivamente. Pienso que serían discípulos. Encontré 3 veces en las inmediaciones a 2 hombres examinando y deliberando. Eran José de Arimatea y Nicodemo. Una vez era en las inmediaciones y durante la crucifixión, quizás cuando hicieron comprar los vestidos de Jesús. Otra vez estaban mirando así si el pueblo se iba, y fueron al sepulcro para preparar alguna cosa. Volvieron a la cruz, mirando a todas partes como si esperasen una ocasión favorable. Después trazaron su plan para bajar de la cruz el cuerpo del Salvador y se volvieron a la ciudad. Se ocuparon en transportar los objetos necesarios para embalsamar el cuerpo. Sus criados tomaron algunos instrumentos para desclavarlo de la cruz y 2 escaleras que consistían en un madero atravesado de distancia a distancia por palos que formaban los escalones. Había ganchos que se podían colgar más arriba o más abajo,
y que serían para fijar las escaleras o para colgar lo que necesitaban en su trabajo. Bueno, y aquí va contando algunas imágenes de personas, ¿no? Como José de Arimatea, detalles que van contando, ¿no? Acá dice, las calles estaban desiertas, el terror general hacía que cada uno estuviese encerrado en su casa. La mayor parte comenzaban a arrepentirse, muy pocos atendían a la fiesta. Cuando Jesús y Nicodemo llegaron a la puerta, la hallaron cerrada y todo alrededor, el camino y las calles lleno de soldados. Eran los mismos que los fariseos. Habían pedido a las 2, y cómo temían una insurrección popular. Los conservaban sobre las armas. José presentó una orden firmada por Pilatos para que le dejasen pasar libremente. Los soldados se alegraron, mas le dijeron que habían querido abrir muchas veces la puerta sin poderlo conseguir, que sin duda en el terremoto se había desnivelado por alguna parte, que por esta razón los alguaciles encargados de romper las piernas a los crucificados habían tenido que pasar por otra puerta. Pero cuando José y Nicodemo tomaron el cerrojo, la puerta se abrió sola, dejando a todos atónitos. El cielo estaba oscuro y nebuloso. Cuando llegaron al Calvario se encontraron con sus criados y las santas mujeres que lloraban enfrente de la cruz. Casio y muchos soldados que se habían convertido estaban a cierta distancia tímidos y respetuosos. José y Nicodemo contaron a la Virgen y a Juan todo lo que había hecho para librar a Jesús de una muerte ignominiosa. ¿Cómo habían obtenido que no rompiesen los huesos al Señor y cómo la profecía se había cumplido? Hablaron también de la lanzada de Casio. Así que llegó el centurión Abenadar. Comenzaron en medio de la tristeza y el recogimiento la obra piadosa del descendimiento de la cruz y de embalsamar el sacratísimo cuerpo del Señor. La Virgen Santísima y Magdalena estaban sentadas al pie de la cruz, a la derecha, entre la cruz de Dimas y la de Jesús. Las otras mujeres estaban ocupadas en preparar los paños, los aromas del agua, las esponjas y los vasos. Casio se acercó también y contó a Abenadar el milagro de la cura de sus ojos. Todos estaban conmovidos, llenos de dolor y de amor, y al mismo tiempo silenciosos y con una gravedad solemne. Solo cuando la prontitud y la atención que exigían esos cuidados piadosos le permitían. Oíanse lamentos y gemidos comprimidos. Sobre todo Magdalena se abandonaba enteramente a su dolor y nada podía distraerla, ni la presencia de los circunstantes, ni otra consideración. Nicodemo y José pusieron las escaleras detrás de la cruz y subieron con una sábana, a la cual estaban atadas 3 correas. Ataron el cuerpo de Jesús por debajo de los brazos y de las rodillas del árbol de la cruz y fijaron los brazos atados por la muñeca. Entonces sacaron los clavos empujándolos por detrás, apoyando un hierro en la punta. Las manos de Jesús no se movieron mucho a pesar de los golpes, y los clavos salieron fácilmente de las llagas porque éstas se habían abierto mucho con el peso del cuerpo, y éste ahora, suspendido con las sábanas, no cargaba sobre los clavos. La parte inferior del cuerpo, que a la muerte del Salvador había cargado sobre las rodillas, reposaba en su posición natural, sostenida por una sábana que estaba atada a los brazos de la cruz. Mientras José sacaba el clavo izquierdo y dejaba el brazo envuelto caer despacio sobre el cuerpo, Nicodemo ataba el brazo derecho a la cruz, y también la cabeza coronada de espinas que se había torcido sobre el hombro derecho. Entonces arrancó el clavo derecho y dejó caer despacio el brazo sobre el cuerpo. Al mismo tiempo el centurión Abenadar arrancaba con esfuerzo el clavo grande de los pies. Casio recogió religiosamente los clavos y los puso a los pies de la Virgen. Enseguida José y Nicodemo pusieron las escaleras delante de la cruz, casi derechas y muy cerca del cuerpo.
Desataron la correa de arriba y la colgaron a uno de los ganchos que estaban en las escaleras. Hicieron lo mismo con las otras 2 correas y bajándolas de gancho en gancho descendieron despacio el santo cuerpo hasta enfrente del centurión, que montado sobre un banco lo recibió en sus brazos por debajo de las rodillas. Y lo bajó mientras que José y Nicodemo, sosteniendo lo alto del cuerpo, bajaban escalón por escalón, con las mayores precauciones, como cuando se lleva el cuerpo de un amigo gravemente herido. Así el cuerpo del Salvador llegó hasta abajo. Era un espectáculo muy tierno. Tenían el mismo cuidado, las mismas precauciones que si hubiesen temido causar algún daño a Jesús. Guardaron con el santo cuerpo todo el amor y toda la veneración que habían tenido con el Salvador durante su vida. Todos los circunstantes tenían los ojos fijos en el cuerpo de Jesús y seguían todos sus movimientos. A cada instante levantaban las manos al cielo, derramaban lágrimas y daban señales del más intenso duelo. Sin embargo, todos estaban penetrados de un respeto profundo, hablando solo en voz baja para ayudarse o avisarse. Mientras los martillazos se oían, María Magdalena y todos los que estaban presentes a la crucifixión tenían el corazón partido. El ruido de los golpes les recordaba los padecimientos de Jesús. Temblaban al oír otra vez el grito penetrante de dolor y al mismo tiempo se afligían del silencio de su boca divina, prueba demasiado cierta de su muerte. Cuando descendieron el santo cuerpo, lo envolvieron desde las rodillas hasta la cintura y lo pusieron en los brazos de su madre, que se los tendía poseída de dolor y de amor. La Virgen Santísima se sentó sobre un cobertor tendido en el suelo, su rodilla derecha un poco levantada y su espalda estaban apoyadas sobre unas capas juntas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a esta madre llena de dolor los tristes honores que iba a dar al cuerpo de su hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba apoyada sobre la rodilla de María. Su cuerpo estaba tendido en una sábana. La Virgen Santísima tenía por la última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio, y contemplaba sus heridas. Cubría de besos su rostro ensangrentado, mientras Magdalena reposaba el suyo sobre sus pies. Los hombres se retiraron a una pequeña hondonada situada al sudoeste del Calvario a preparar los objetos necesarios para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos soldados que se habían convertido al Señor, estaba a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada había vuelto a la ciudad y los soldados formaban solo una guardia de seguridad para impedir que alguien interrumpiese los últimos honores rendidos a Jesús. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. No podía dejar el cuerpo de su hijo en el horrible estado en que lo había puesto el suplicio, y por eso comenzó con una actividad infatigable a lavarlo y a limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Sacó con la mayor preocupación la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las puntas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas con el movimiento. Pusieron la corona junto a los clavos. Entonces María sacó las espinas que se habían quedado en las heridas con una especie de tenazas redondas y las enseñó a sus amigos con tristeza. Pusieron estas espinas con la corona. Sin embargo, algunas deben de haber sido conservadas aparte. Además, se podía conocer la faz del Señor, tan desfigurada estaba con las llagas que la cubrían. Bueno, hermanos, hasta aquí creo que estaría bien. Quería compartir este pequeño relato del descendimiento de la cruz, ¿no? Y de cómo su madre estaba ahí con él, cómo su madre no dejó de mostrarle muestras de amor, de darles muestras de amor, de respeto, de veneración, porque además de ser su hijo es su Dios, ¿no? Es su Señor. Y creo que aquí se ve claramente cómo ella lo reverenciaba, ¿no? Como su Dios, como su Señor.
todos los cuidados, las delicadezas que tuvo con el cuerpo de Jesús y también los que estaban con ella, ¿no? María Magdalena, las otras mujeres, bueno, en el caso de los soldados convertidos, de Longinos, ¿no? De Longinos. Por eso es tan hermoso, ¿no? Poder contemplar este día de silencio, día de oración, día de contemplar el corazón de María, el corazón de Jesús, el corazón de aquellos que estaban cerca de Jesús en ese momento, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros también podamos vivir esos duelos, ¿no? Esos silencios, periodos de silencio que tenemos en nuestra vida, pero que sea con oración, con una mirada contemplativa, ¿no? No melancólica, triste, apática, sino viviendo obviamente ese dolor, atravesando el dolor que uno tiene que vivir, pero siempre desde una mirada, como dije antes, contemplativa, con oración, buscando encontrar siempre en todas las cosas la voluntad de Dios, ¿no? Y creo que hoy es ese momento que es como el trance, ¿no? El momento que está en el medio, ¿no? De la pasión, la muerte y luego la resurrección, bueno, está en el medio, ¿no? Es ese momento de impas, podemos decir, ese paréntesis que hay entre la muerte y después la resurrección, ¿no? Es necesario ese momento de silencio, ¿no? Contemplativo, como lo tuvo nuestra Madre Santísima. Y bueno, acompañemos a la Madre Dolorosa, acompañémosla con su Hijo, que vivamos este día con mucho recogimiento, con mucha oración, queridos hermanos, y que podamos pedirle al Señor la gracia de un corazón convertido como el de Casio, ¿no? Que luego se va a llamar Longinos. Ese hombre que vivía una vida vacía, podemos decir, ¿no? Solamente tenía sentido por el trabajo tremendo y horrible que tenía que realizar, ¿no? De estar presente en las crucifixiones, ¿no? Torturando a los crucificados. Y cómo Jesús le da un giro de 180 grados, ¿no? Total, de ese cambio de este soldado romano. Como él encuentra que el amor y la misericordia de Dios pueden dar un sentido de plenitud al corazón del hombre. Y también Jesús manifiesta un milagro muy grande que es la sanación de su vista. Sanando su vista física, también sana su vista espiritual, ¿no? Sana su corazón, que estaba quebrantado, que estaba confundido, pero que seguramente alguna rendija, algo había que el Señor pudo encontrar, que solo Dios conoce, que hizo que este hombre abriera las puertas de su corazón y esa sangre bendita puedan reblandecer esas durezas más profundas, ¿no? Así que bueno, hermanos, los dejo con esta reflexión. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo grande.